Fundamentos de la memoria. Cuando se nos da una información, lo que sucede en nuestro cerebro es que la codificamos, luego la almacenamos, y si este proceso se realiza de una manera adecuada, existe la recuperación de la información. Existen diferentes etapas de almacenamiento por los que viaja la información para que se recuerde, que son la codificación, almacenación y recuperación. También existen 3 etapas de la memoria: recuerdos sensoriales, memoria a corto y a largo plazo. Aquí lo que vemos en la película es que pasa el día, al final del día nuestro cerebro clasifica nuestros recuerdos y la memoria a largo y a corto plazo. Ahí podemos ver cómo se van distribuyendo. Regularmente la memoria sensorial solo es instantánea, así que esa no se va a los pensamientos centrales ni a recuerdos a largo plazo. Y ahí se van distribuyendo. Y eso es todo. Amamos a nuestra niña. Tiene buenos amigos y una gran casa. Memoria sensorial. Esta se da cuando sentimos algo. Vemos un destello de luz, sonido, un pinchazón. Estos estímulos se caracterizan por ser sumamente breves pero importantes si se requiere una respuesta. Se almacena en la memoria sensorial, que son varios dependiendo a los sentidos que tenemos. En la película podemos apreciar que la bebé está teniendo sus primeros minutos de vida, donde está sintiendo sus primeros estímulos visuales de todos los sentidos. Y ahí se caracteriza la memoria icónica, que refleja información del sistema visual. Aquí podemos ver cómo se va a almacenar sus primeros recuerdos y sensaciones. Memoria de corto plazo. Para que la información dada tenga sentido y probablemente la recordemos, debe transferirse a la siguiente etapa, que es la memoria de corto plazo, donde la información se retiene por más tiempo y donde se tiene significado, pero donde la información es relativamente corta. Aquí en esta película se puede apreciar que la protagonista tiene pérdida de memoria de corto plazo, donde llega la codificación, la almacenación, pero no se recupera la información. Se queda hasta memoria de corto plazo y no llega a ser de largo plazo. Y se olvida prácticamente todo. ¿Se te ofrece algo? Hola, soy Dori. Sufro pérdidas de memoria a corto plazo. ¡Bien! Eso es justo lo que tienes que decir. La memoria a largo plazo entra en un almacén casi ilimitado, en el cual la información se codifica de forma que podamos recuperarla cuando la necesitemos. ¡Sé positiva! Sé positivamente que te vas a perder. Es la memoria a largo plazo, un interminable laberinto con estanterías. Lo he leído en los manuales. La mayor prueba de la existencia de la memoria a largo plazo es cuando una persona con daño cerebral no alberga ningún tipo de información nueva. Sin embargo, puede recordar la información recibida antes de la lesión. Ya te lo había dicho. ¿Ah, sí? Se me habrá olvidado. Creo que ya te he hablado de mi condición. Bueno, solo cada vez que te encuentro. La memoria a largo plazo tiene 2 módulos, que son memoria declarativa y procedimental. La declarativa es información objetiva como nombres, rostros, fechas y hechos, mientras que la procedimental son habilidades y hábitos. Al mismo tiempo, la memoria declarativa se divide en 2. Primero está la memoria semántica, que es de conocimiento general sobre el mundo, y luego la memoria episódica, que es sobre los sucesos que ocurren en un determinado tiempo, como por ejemplo una primera cita o cuando aprendimos a andar en bicicleta. ¡Uy, fue sensacional! El conocimiento se almacena en redes semánticas, ya que pensar en un determinado concepto nos hará recordar otro relacionado, desencadenando un proceso que se llama activación por difusión. Por ejemplo, pensar en un
camión de bomberos nos puede llevar a pensar en ambulancias, que a su vez nos puede llevar a pensar en otro tipo de carros. El cerebro también tiene regiones que se especializan en la memoria. Por ejemplo, el hipocampo desempeña una función medular en la consolidación de recuerdos, actuando como una especie de sistema de correos, por ejemplo, los caminos que recuerdan los taxistas en ciudades grandes, mientras que la amígdala participa en los recuerdos que tengan una carga emocional, como haberse asustado alguna vez con un perro Doberman. Al toparse nuevamente con un perro de raza grande, probablemente se reactive la amígdala y traiga ese recuerdo desagradable. Recuperación de recuerdos, memoria de largo plazo. Nuestra mente tiene un gran almacenamiento de información, en el cual guardamos conocimientos y recuerdos que adquirimos día tras día. Pero aunque tengamos un vasto almacenamiento, muchas veces es normal perdernos entre nuestros recuerdos. ¿No te ha pasado que mientras estás en la calle alguien te salude, pero no recuerdas su nombre? Si te ha pasado, no te preocupes. Te explicaré por qué sucede esto. Como hemos dicho, tenemos una gran cantidad de información. Algo así como intensamente cuando alegría y tristeza se pierden y caen en la memoria a largo plazo. Derecha, la otra derecha, la que está a la izquierda. Entiendo. Creo que esto me empieza a gustar. Ok, a la carga. Volveremos al cuartel antes de que amanezca. Aunque parezca un laberinto, hay algunas claves de recuperación que nos pueden ayudar a recordar, mediante estímulos que pueden ser palabras, sonidos o emociones, las cuales nos guiarán a través de la información. Cabe recalcar que estas solo nos ayudarán a recordar, no para reconocer. La diferencia entre estos dos conceptos es que para recordar se necesita un proceso más complejo, en el que buscamos información y luego la evaluamos para tomar la decisión si la información es acertada. En caso de que no lo sea, tendremos que volver a repetir el proceso hasta dar con la información adecuada. En cambio, para reconocer, solo debemos identificar mediante opciones un estímulo pasado. Continuando con la recuperación de recuerdos, un factor importante a la hora de recordar es la forma en la que inicialmente percibimos la información. En palabras simples, cuánta atención ponemos a un nuevo tema. Esto determinará las probabilidades que tenemos para recordar dicha información. Podemos procesar información en diferentes niveles, algo así como un iceberg, en el cual en el nivel superficial nos basaremos en aspectos físicos y sensoriales. En el intermedio nos basaremos en el contexto. Y para un procesamiento más profundo iremos al significado. Es por ello que la memorización presenta un nivel de procesamiento superficial, lo cual a largo plazo no será efectivo. En cambio, pensar el significado de los términos, al estudiar y reflexionar de los mismos, nos permitirá una mejor retención de información. Esto nos lleva a dos tipos de memoria a largo plazo. La explícita, que es todo aquel recuerdo consciente de información. Pueden ser nombres o fechas. En cambio, la implícita son recuerdos inconscientes, como pueden ser los perjuicios, que aún sin tener una experiencia directa, tenemos cierto rechazo hacia algunas minorías. Si hacemos una reconstrucción del pasado, vamos a encontrar que las personas comúnmente recuerdan información mediante esquemas que determinan cómo se almacena y se recuerda la misma. Tenemos los siguientes tipos de recuerdos. Los recuerdos reprimidos, que son aquellos provocados por un trauma o un suceso horrible que vivimos, tanto que la mente logra mandarlo al inconsciente hasta que exista un desencadenante. Un ejemplo de ello es en la película de Efecto Mariposa, cuando el protagonista comienza a leer su diario, el cual sería el desencadenante, tiene una imagen clara de los sucesos traumantes que ocurren a continuación. Escúchame, Evan, y escúchame bien. Hay millones de hermanas en el mundo. ¿Por qué te metes con la mía? Tranquilo, solo fue un sueño. Recuerdos falsos. Son aquellos con los que tenemos una fuente de información poco clara, la cual hace dudar acerca de la veracidad del hecho. Recuerdo autobiográfico.
son todos aquellos episodios de nuestra vida, aunque algunos se muestran distorsionados, otros se muestran con más claridad. Esto depende del periodo de vida en el que nos encontremos. Por último, tenemos a los recuerdos súbitos, los cuales se centran en sucesos específicos, los cuales, mientras más importantes sean, podrás recordarlos mejor, ya que tendemos a recordar con mayor nitidez los sucesos que ocurren en diferentes ambientes de lo cotidiano. Aún así, estos siguen siendo imprecisos, y muchos de ellos tienen la amnesia de fuente, la cual, aunque recordemos con exactitud lo que sucede, no podemos recordar de dónde vino la información. Olvido. Cuando falla la memoria. Las fallas de la memoria también son esenciales para recordar información importante. La capacidad de olvidar detalles intrascendentes sobre experiencias, personas y objetos nos ayuda a evitar que nos abrume y distraiga el almacenamiento trivial de datos sin importancia. ¿Por qué olvidamos? Una razón, en primer lugar, es que quizás no presentamos atención al material, una falla de codificación. La razón de las fallas de su memoria es que probablemente nunca codificó inicialmente la información en la memoria de largo plazo. Obviamente, si la información, para empezar, no se puso en la memoria, no hay forma de poder recordarla. Pero, ¿qué pasa con el material que se ha codificado en la memoria y no puede ser recordado posteriormente? Existen varios procesos que lo explican, entre ellos el decaimiento. Es la pérdida de información por falta de uso. Por ejemplo, experimentar dificultad para recordar información aprendida en el pasado como vocabulario de un idioma que no se practique regularmente. También tenemos como otro mecanismo la interferencia. La información en la memoria perturba al recuerdo de otra. Imaginemos que conoces a dos personas nuevas en una fiesta y aprendes sus nombres. Más tarde conoces a otras dos personas con nombres similares en otra ocasión. Cuando intentas recordar los nombres de la primera pareja, la interferencia de los nombres similares de la segunda pareja pueden dificultar la recuperación precisa de los primeros nombres. Interferencia proactiva es aquella en la que la información aprendida con anterioridad es perturbada por el recuerdo del material más reciente. Y también tenemos la interferencia retroactiva, que es la dificultad para recordar información aprendida con anterioridad debido a la posterior exposición a material diferentes. Tenemos el olvido, que depende de las claves. Se refiere a que existen insuficientes claves de recuperación para activar la información en la memoria, lo que significa que si perdemos algo y queremos encontrarlo, deberíamos hacer un repaso de todo nuestro día para saber en dónde está el objeto que buscamos. Todos los días de mi vida es una película en la que la protagonista tiene amnesia después de un accidente y eso hace que olvide todo lo que vivió los últimos años. Ella necesitará claves para poder recordar sucesos que ya pasaron y una de esas claves puede ser recrear un momento ya vivido antes. Su esposo intenta recrear momentos en los que ella se sintió feliz para así activar su mente y poder recordar. Eso podría ser considerado una clave. Veníamos aquí cuando nevaba. Disfunciones de la memoria, aflicciones del olvido. La enfermedad del Alzheimer se caracteriza por problemas graves de memoria. Al principio pueden ser pequeños olvidos sin más, como el olvidar fechas de cumpleaños. Pero al progresar la enfermedad, la pérdida de la memoria se hace más profunda y se olvidan hasta las tareas más sencillas, como el utilizar el teléfono. Al final, las víctimas pueden perder la capacidad para hablar o comprender el lenguaje y surge el deterioro físico, lo que conduce a la muerte. Un claro ejemplo es en la serie de Grey's Anatomy, cuando la madre de la protagonista sufre de Alzheimer y olvida que su hija ya no es una niña y trabaja en el mismo hospital en el que ella trabaja. Amnesia es la pérdida de la memoria que ocurre sin otras dificultades mentales. En la amnesia retrógrada se pierde la memoria de los incidentes anteriores a ciertos sucesos. Por lo general, los recuerdos reaparecen gradualmente, aunque el restablecimiento total puede tardar incluso varios años. Un ejemplo es la película ya antes mencionada, en la que la protagonista sufre de amnesia tras un accidente y la película se centra en cómo intenta recordar sus sucesos de su vida que no tienen sentido para ella. También tenemos la amnesia anterógrada, que es la pérdida de la memoria de los sucesos que siguen a una lesión. La información no puede transferirse de la memoria de corto a largo plazo, lo que genera la incapacidad para recordar cualquier cosa que no se halla en la memoria de largo plazo antes del accidente.
Como claro ejemplo, tenemos la película Como si fuera la primera vez. En esta película, la protagonista sufre de amnesia anterograda después de un accidente. Esto impide que ella genere nuevos recuerdos que sean almacenados en la memoria de largo plazo, lo que quiere decir que no puede retener más información que la que tenía antes del accidente en su memoria de largo plazo. Vivir sin recuerdos sería como caminar en un mundo sin pasado, sin conexiones emocionales con experiencias previas. Sería desorientador, ya que los recuerdos dan forma a nuestra identidad y relaciones. La pérdida de la capacidad de registrar nuevos conocimientos haría que cada día fuera un lienzo en blanco, sin aprendizaje ni evolución personal. Olvidar a seres queridos, incluso a uno mismo, crearía un vacío emocional insondable, ya que nuestra relación y autocomprensión se construye sobre la base de recuerdos. En conjunto, vivir sin la capacidad de retener experiencias sería un desafío profundo y solitario.